contenido de un discurso cuenta tanto como siempre hemos creído? Este no es tu referente. ¿Qué importancia tiene la comunicación no verbal en la eficacia de un discurso? Las expresiones faciales, los gestos, la entonación de la voz. With courage and compassion, strength and resolve. ¿Cuáles son los elementos emocionales y racionales que determinan una reacción positiva o negativa hacia un político? ¿Por qué algunos políticos son más carismáticos que otros? Pienso que el carisma es una combinación de la capacidad de conectar con el público y tener una relación cercana con él. Por eso el carisma está muy bien personificado en dirigentes estadounidenses como Ronald Reagan y Bill Clinton, que en este aspecto se parecen mucho. Pero también creo que el carisma se puede comparar a lo que llamamos proyección cuando hablamos de la voz. El carisma significa tener un efecto no solamente en tu entorno inmediato, sino también en poder influir, digamos a distancia, y comunicarnos de una manera que impresione a la gente. El carisma es la capacidad de atraer la atención de suerte que la gente se fije en ti. Todo ello combinado con poseer esa magia de cambiar cómo nos sentimos e incluso cómo pensamos y actuamos. Una persona carismática es alguien que te impresiona. Es una persona interesante, que resulta atractiva. Posee cierto grado de encanto y confías en sus dotes de mando. En los últimos 30 años, el desarrollo de la etología y la psicología, así como el progreso de las tecnologías de imagen y sonido, nos ha permitido entender mucho mejor algunos de los elementos del carisma en la política. Reyes, príncipes, jefes de Estado y dirigentes políticos siempre han intentado parecer convincentes y seguros de sí mismos. Es parte de la imagen que todo dirigente quiere proyectar y, en cierto modo, es lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, el lenguaje corporal político ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia. No hace ni siquiera un siglo, cuando los dirigentes políticos se dirigían a miles de personas, solían hacerlo desde un palco, de manera que la multitud solo alcanzaba a verlos desde la distancia. Su postura y entonación de la voz eran los elementos principales de la comunicación no verbal. Su lenguaje corporal era muy teatral, hasta caricaturesco. La invención de la televisión ha afectado al lenguaje corporal de los políticos y su manera de comunicarse con el público. La televisión aumentó el poder de las imágenes y presentó a los dirigentes políticos en primeros planos a millones de espectadores. En la actualidad, la conducta de los políticos a través de sus expresiones faciales, gestos y posturas no puede escapar a las cámaras. La excesiva exposición de los personajes políticos los convierte en verdaderas estrellas mediáticas. Al mismo tiempo, la información se transmite prácticamente a tiempo real. Llega antes, en cualquier momento y de manera fragmentada, por lo que es incluso más importante conseguir convencer y ganar aceptación en cuestión de minutos.
Muchas veces la gente cree lo que decían los mitos de la antigüedad. Así, en la política, nada debería importar más que lo que se dice realmente. Sin embargo, la mayoría de los votantes conocen a sus políticos solamente por sus pantallas de televisión, donde la imagen es todopoderosa. Todos ustedes van a ver los mismos discursos de dirigentes políticos. Ustedes, los del Grupo 1, solo tienen las imágenes. Ustedes, los del Grupo 2, tendrán las imágenes y la voz. Y ustedes tendrán las imágenes y la voz filtrada. Y les voy a pedir que elijan solamente un sentimiento. For many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. To fight it together. He comprobado sus respuestas y la gran mayoría de los grupos ven a Ronald Reagan como una persona feliz, a Jacques Chirac también, curiosamente a Bush e incluso a Blair. Ustedes los ven preocupados, nerviosos e incluso temerosos. La conclusión es que la mayoría de los observadores directamente reconocen las emociones de un dirigente político con solo mirarlo a la cara. Y esto en menos de 2 segundos. Experimentos recientes con imágenes por resonancia magnética confirman que nuestra reacción ante la fotografía de un dirigente político viene determinada principalmente por la parte emocional de nuestro cerebro. Con nuestro cerebro visual, juzgamos los rostros de políticos desconocidos, ya sea positivamente o negativamente. Un segundo nos basta para votar a favor de rostros que nos parecen más competentes o más atractivos. De hecho, esa decisión tiene menos que ver con nuestra corteza cerebral racional que con el sistema límbico, que es el centro que gestiona nuestras emociones primarias instintivas. Los seguidores de un dirigente pueden reaccionar a su cara sonriente de la misma manera en cómo funciona el amor a primera vista. En sus cerebros, las áreas que se activan son las de la felicidad, las del placer. Las pupilas tienden a dilatarse inconscientemente. Las pupilas de los detractores de dicho dirigente tenderán a contraerse y las áreas que se activen en su cerebro serán las de la ira o las de la indignación. Nuestro cerebro emocional nos hace reaccionar como primates cuando observamos a otro miembro del grupo. ¿Es dominante? ¿Tiene aplomo? ¿Confianza en sí mismo? ¿Nos hace sentir seguros o parece nervioso, asustado e inseguro? El profesor Roger Masters lleva estudiando más de 20 años estas raíces primarias de la política. La característica básica de nuestra herencia primate es que compartimos modos de demostrar sentimientos y acciones potenciales mediante claves que lanzamos a otros individuos para hacerles ver cómo nos sentimos y qué podríamos hacer. El comportamiento gestual facial de los seres humanos es similar al de los primates y hay 3 tipos principales.
expresiones de miedo, ira y felicidad. En las expresiones de miedo vemos cómo las cejas están bajadas, los ojos están abiertos, atentos al entorno, las aletas de la nariz dilatadas por si tenemos que salir huyendo, los labios apretados. La expresión de ira, en cambio, es muy diferente. En ambos casos vemos que enseñan los dientes inferiores, el ceño está muy fruncido. La expresión de confianza y felicidad es muy distinta. Cejas levantadas, la mirada no está fija y en las sonrisas se muestran los dientes superiores e inferiores. La política es parte de la naturaleza humana. Aristóteles dijo que el ser humano era un animal político. Los primates en general conocen lo que es la autoridad. Hay diferencias entre el líder del grupo y el resto de los miembros del grupo, y con los seres humanos sucede lo mismo. Los gestos y las posturas de los dirigentes expresan dominio. El liderazgo depende de la combinación entre la cooperación y la competición. Esto es cierto en el caso de los primates. Entre los primates superiores, el jefe necesita el apoyo de los otros miembros del clan. En la política, antes de presentarte a la presidencia, tienes que ser nombrado por tu partido. De manera que claramente el truco está en combinar la rivalidad que surgirá con algunas personas con la cooperación y alianza con otras. En eso consiste el juego. La campaña política en los seres humanos, ¿qué es? Pues consiste básicamente en activar tu base, conseguir que te apoyen, vencer a la competencia. Los chimpancés hacen lo mismo. Normalmente a los machos no les interesan las crías, pero de la misma manera que los políticos humanos cogen a niños y los besan todo el tiempo durante las campañas, los chimpancés machos hacen lo mismo para ganar popularidad. Y cuanto más popular seas, más éxito tendrás cuando retes a tus rivales. Dear Governor Bush, thank you for coming to our school and for your visit. That love can outlast hate, that the light of human life can shine on through the most terrible darkness. Nuestro repertorio de expresiones faciales es mucho más rico que el de los primates. Nuestras emociones son más complejas y tenemos más músculos faciales que nuestros parientes, lo que hace posible una mezcla de emociones y un mayor repertorio de expresiones. El profesor Nick Useb ha creado un programa informático que permite analizar los porcentajes de algunas de las emociones que puede expresar nuestro rostro. Nuestro sistema se basa en un modelo que funciona con porcentajes. Tenemos una máscara que ponemos en la cara y esta máscara examina los movimientos de los músculos faciales y, por consiguiente, refleja las expresiones faciales reales. Cuando construimos la máscara, usamos un modelo simplificado de los músculos de esa cara. De manera que usamos 12 pares de músculos y estos son los que se usan para captar los movimientos predominantes de la cara. Por ejemplo, los movimientos de la boca, mejillas, cejas y la parte superior de la cara. Blair en esta foto tiene claramente una expresión de felicidad. Aquí está sumamente expresivo y muestra todas las características típicas de esta emoción. La sonrisa amplia, los ojos ligeramente cerrados, es muy convincente. Vale. ¿Y Nicolas Sarkozy, por ejemplo? Bueno, ciertamente gesticula mucho. Creo que su cara es menos carismática que la de los otros. Y tiene una extraña combinación de diferentes emociones. Oh, sí. Aquí podemos ver tristeza, por ejemplo.
marca de nuestra herencia primate es que compartimos modos de demostrar sentimientos y acciones potenciales mediante claves que lanzamos a otros individuos, para hacerles ver cómo nos sentimos y qué podríamos hacer. El comportamiento gestual facial de los seres humanos es similar al de los primates y hay tres tipos principales: expresiones de miedo, ira y felicidad. En las expresiones de miedo vemos cómo las cejas están bajadas, los ojos están abiertos, atentos al entorno, las aletas de la nariz dilatadas por si tenemos que salir huyendo, los labios apretados. La expresión de ira, en cambio, es muy diferente. En ambos casos vemos que enseñan los dientes inferiores, el ceño está muy fruncido. La expresión de confianza y felicidad es muy distinta. Cejas levantadas, la mirada no está fija y en las sonrisas se muestran los dientes superiores e inferiores. La política es parte de la naturaleza humana. Aristóteles dijo que el ser humano era un animal político. Los primates en general conocen lo que es la autoridad. Hay diferencias entre el líder del grupo y el resto de los miembros del grupo, y con los seres humanos sucede lo mismo. Los gestos y las posturas de los dirigentes expresan dominio. El liderazgo depende de la combinación entre la cooperación y la competición. Esto es cierto en el caso de los primates. Entre los primates superiores, el jefe necesita el apoyo de los otros miembros del clan. En la política, antes de presentarte a la presidencia, tienes que ser nombrado por tu partido. De manera que claramente el truco está en combinar la rivalidad que surgirá con algunas personas con la cooperación y alianza con otras. En eso consiste el juego. La campaña política en los seres humanos, ¿qué es? Pues consiste básicamente en activar tu base, conseguir que te apoyen, vencer a la competencia. Los chimpancés hacen lo mismo. Normalmente a los machos no les interesan las crías, pero de la misma manera que los políticos humanos cogen a niños y los besan todo el tiempo durante las campañas, los chimpancés machos hacen lo mismo para ganar popularidad. Y cuanto más popular seas, más éxito tendrás cuando retes a tus rivales. Solo mirarlo a la cara. Y esto en menos de 2 segundos. Experimentos recientes con imágenes por resonancia magnética confirman que nuestra reacción ante la fotografía de un dirigente político viene determinada principalmente por la parte emocional de nuestro cerebro. Con nuestro cerebro visual, juzgamos los rostros de políticos desconocidos, ya sea positivamente o negativamente. 1 segundo nos basta para votar a favor de rostros que nos parecen más competentes o más atractivos. De hecho, esa decisión tiene menos que ver con nuestra corteza cerebral racional que con el sistema límbico, que es el centro que gestiona nuestras emociones primarias instintivas. Los seguidores de un dirigente pueden reaccionar a su cara sonriente de la misma manera en cómo funciona el amor a primera vista. En sus cerebros, las áreas que se activan son las de la felicidad, las del placer. Las pupilas tienden a dilatarse inconscientemente. Las pupilas de los detractores de dicho dirigente tenderán a contraerse y las áreas que se activen en su cerebro serán las de la ira o las de la indignación. Nuestro cerebro emocional nos hace reaccionar como primates cuando observamos a otro miembro del grupo. ¿Es dominante? ¿Tiene aplomo? ¿Confianza en sí mismo? ¿Nos hace sentir seguros o parece nervioso, asustado e inseguro?
El profesor Roger Masters lleva estudiando más de 20 años estas raíces primarias de la política. La característica básica de nuestra herencia primate es que compartimos modos de demostrar sentimientos y acciones potenciales mediante claves que lanzamos a otros individuos para hacerles ver cómo nos sentimos y qué podríamos hacer. El comportamiento gestual facial de los seres humanos es similar al de los primates y hay tres tipos principales: expresiones de miedo, ira y felicidad. En las expresiones de miedo vemos cómo las cejas están bajadas, los ojos están abiertos, atentos al entorno, las aletas de la nariz dilatadas por si tenemos que salir huyendo, los labios apretados. La expresión de ira, en cambio, es muy diferente. En ambos casos vemos que enseñan los dientes inferiores, el ceño está muy fruncido. En los últimos 30 años, el desarrollo de la etología y la psicología, así como el progreso de las tecnologías de imagen y sonido, nos ha permitido entender mucho mejor algunos de los elementos del carisma en la política. Reyes, príncipes, jefes de Estado y dirigentes políticos siempre han intentado parecer convincentes y seguros de sí mismos. Es parte de la imagen que todo dirigente quiere proyectar y, en cierto modo, es lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, el lenguaje corporal político ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia. No hace ni siquiera un siglo, cuando los dirigentes políticos se dirigían a miles de personas, solían hacerlo desde un palco, de manera que la multitud solo alcanzaba a verlos desde la distancia. Su postura y entonación de la voz eran los elementos principales de la comunicación no verbal. Su lenguaje corporal era muy teatral, hasta caricaturesco. La invención de la televisión ha afectado al lenguaje corporal de los políticos y su manera de comunicarse con el público. La televisión aumentó el poder de las imágenes y presentó a los dirigentes políticos en primeros planos a millones de espectadores. En la actualidad, la conducta de los políticos a través de sus expresiones faciales, gestos y posturas no puede escapar a las cámaras. La excesiva exposición de los personajes políticos los convierte en verdaderas estrellas mediáticas. Al mismo tiempo, la información se transmite prácticamente a tiempo real. Llega antes, en cualquier momento y de manera fragmentada, por lo que es incluso más importante conseguir convencer y ganar aceptación en cuestión de minutos. Muchas veces la gente cree lo que decían los mitos de la antigüedad. Así, en la política, nada debería importar más que lo que se dice realmente. Sin embargo, la mayoría de los votantes conocen a sus políticos solamente por sus pantallas de televisión, donde la imagen es todopoderosa. Todos ustedes van a ver los... Carisma es una combinación de la capacidad de conectar con el público y tener una relación cercana con él. Por eso el carisma está muy bien personificado en dirigentes estadounidenses como Ronald Reagan y Bill Clinton, que en este aspecto se parecen mucho. Pero también creo que el carisma se puede comparar a lo que llamamos proyección cuando hablamos de la voz. El carisma significa tener un efecto no solamente en tu entorno inmediato, sino también en poder influir, digamos a distancia, y comunicarnos de una manera que impresione a la gente. El carisma es la capacidad de atraer la atención de suerte que la gente se fije en ti,
Todo ello combinado con poseer esa magia de cambiar cómo nos sentimos e incluso cómo pensamos y actuamos. Una persona carismática es alguien que te impresiona. Es una persona interesante, que resulta atractiva. Posee cierto grado de encanto y confías en sus dotes de mando. En los últimos 30 años, el desarrollo de la etología y la psicología, así como el progreso de las tecnologías de imagen y sonido, nos ha permitido entender mucho mejor algunos de los elementos del carisma en la política. Reyes, príncipes, jefes de Estado y dirigentes políticos siempre han intentado parecer convincentes y seguros de sí mismos. Es parte de la imagen que todo dirigente quiere proyectar y, en cierto modo, es lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, el lenguaje corporal político ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia. No hace ni siquiera un siglo, cuando los dirigentes políticos se dirigían a miles de personas, solían hacerlo desde un palco, de manera que la multitud solo alcanzaba a verlos desde la distancia. Su postura y entonación de la voz eran los elementos principales de la comunicación no verbal. Su lenguaje corporal era muy teatral, hasta caricaturesco. La invención de la televisión ha afectado al lenguaje corporal